La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. ¡Aquí va la radio! Podcast. Siempre. El Abierto. Ser Podcast. El último abierto de este 2024 lo vamos a compartir esta mañana con Berna González Harbour. Buenos días, Berna. Buenos días. Con Elisa de la Nuez. Hola, Elisa. ¿Qué tal? Buenos días. Y con Javier Aroca. Bienvenido, Javier. Buenos días. Bueno, como es el último, me vais a permitir que empiece de una manera un poco distinta. El año va a acabar con nuevas señales de eso que llaman la polarización. Va a empezar preguntándonos por todas las incertidumbres que nos va a traer 2025. De hecho, el editorial que publica esta mañana el diario El País ya es muy llamativo. Se titula El año de todos los peligros y los va desgranando. Y luego iremos a todo eso. Pero casi como antídoto o como refugio, esta mañana hemos querido empezar a las 8 destacando aquello que también tenemos como país y a lo que a menudo pues no damos informativamente el valor que tiene. Hemos hablado del Prado, hemos hablado de esa versión maravillosa del España Camisa Blanca de Ana Belén. Queremos empezar por la cultura. Déjame que esta mañana empiece el abierto saludando a Carlos Chaguaceda, que es el director de comunicación del Museo del Prado. Carlos, buenos días. Muy buenos días. Porque nos ha parecido que había no solo una puesta en escena, sino también un mensaje. Déjame empezar preguntando cómo surge la idea. Pues es, ahora que esta vista ya ha funcionado tan bien y creo que todos nos sentimos conmocionados. Yo, de hecho, es que me emociono, te oigo hablar y me emociono de Ana Belén y de la canción y de lo que dice. Pues surgió como la idea de recuperar un momento mágico que vivimos en el Bicentenario, en el 2019, donde en el INAEM hubo un homenaje al Prado y a la historia y a la cultura, y hay diferentes actores interpretaron pequeños fragmentos, hubo lecturas, versos de Alberti, todo con una carga emocional intensísima, y concluyó con Ana Belén cantando España Camisa Blanca, acompañada al piano por su hijo, que yo esto lo supe después, que era su hijo quien le acompañaba. Ajá. Y digo, esto es maravilloso, pero por aquellas cosas que suceden, pues de eso no quedó imagen grabada. Estábamos unas pocas personas, era un homenaje, abierto al público en un teatro ahí en la calle del Príncipe, pero bueno, aquello se perdió, y a mí nosotros, estaba el director también, Miguel Falomí, se nos quedó una impresión indeleble, ¿no? Todavía la mantengo. Y quedó ahí en el aire, supongo, flotando. Y a veces sabes que el cerebro tú primero lo educas y luego te educa él a ti, ¿no? Y en algún momento pensamos este año un poco a la vuelta de todo lo que pasó en Valencia y un poco la conmoción nacional que todos sentimos, pues bueno, eso se fue decantando, y un día en una charla con el director nos hablamos de esto, de lo que tiene que ser un museo, lo que tiene que ser el Prado, y caímos que teníamos que intentar recuperar esta senda, y todo fue facilísimo. Así es como surge la idea de esta manera que nos describes, pero sois conscientes de que, precisamente tú mencionabas ahora la Dana y todo lo que ha ocurrido alrededor. Llevamos bastantes años en los que polarización es una de las palabras del año, que el mensaje llega además en un momento muy concreto del punto en el que está nuestro debate público. ¿Erais conscientes también de que esto iba a ser leído como con un mensaje, además con una letra como la que tiene España Camisa Blanca? Bueno, sí, pero el Museo del Prado es el gran museo nacional, que si quieres asume la esencia de todos y de todo el mundo de la cultura. El valor institucional del Prado no lo hemos creado nosotros, lo ha decantado la historia, y el Prado es y representa para los españoles pues lo mejor de su cultura, lo más querido, las joyas más preciadas. Y también hay que jugársela de vez en cuando, ¿no? Nosotros no queremos hacer política, no queremos meternos en la lucha diaria, pero a veces hay pensamientos que cuando los expresas, la gente que los escucha dice, pues es verdad. Y la prueba es que de lo que ha salido en todos los medios, del arco, si tomamos a los medios como representantes de la opinión, a nadie le puede parecer mal hablar de España, hablar de la cultura y hablar de entendernos. Y si eso a alguien le preocupa, pues tiene un problema. No somos nosotros y no es el Prado, claro. ¿Costó mucho convencer a Ana para que...? No, vamos a ver. No. O sea, fue tocar dos cables por cuestiones familiares, y yo, ¿cómo llegamos a Ana? Pues yo, a través de Antonio Resines, nos hemos hecho muy amigos, familiares y de pareja. Pues un día que lo vi, oye, Antonio, tienes que echarme una mano. Hombre, por Dios, faltaría mano. No hace falta yo que explique cómo es Antonio.
y un poco su espíritu, y yo le mandé un mensaje porque era un domingo, porque sabía que estaba él rodando, no sé qué, y el lunes por la mañana me devolvió de vuelta la llamada y dice, oye, ya la llamada tal, que hables con el hermano, que ella encantada. Y yo hablé con Julio, el hermano, y oye, mira, soy Carlos y tal, pues el Prado se nos ha ocurrido esto, oye, una cosa, nosotros no tenemos presupuesto, no lo tendríamos para pagarlo, pero nosotros nunca... No contratamos actores. Dice, no, ha dicho Ana que lo que queráis, cuando queráis, que encantada, que qué orgullo, qué maravilla, qué lujo. Y bueno, luego ya fue encajar, esto lo rodamos el 27 de noviembre y casi un poco hemos mantenido los nervios a flor de piel hasta sacarlo, porque entendíamos que era un mensaje de fin de año, un mensaje de esperanza para el que viene y bueno, estamos muy contentos y agradecidos por la reacción de todos. Claro. Hemos visto en el making of que hay un momento en que ella se emociona, ¿no? Bueno, es que ella es maravillosa, no hace falta que lo diga yo, pero estas pequeñas cosas, nuestro lujo, el director y el mío, de todo equipo de producción, que eran todo el equipo audiovisual del museo, Sonia, Carolina, Alicia, Laura, Charo, Celia, todo mujeres que estaban ahí de 2 generaciones, casi 3 generaciones diferentes. Estábamos ahí, bueno, fue emocionantísimo, y nos quedamos en shock. O sea, yo me tuve que ir para literalmente no llorar. O sea, me fui y digo, no puede ser esto, me tengo que mantener un poco el ánimo. Y entonces al acabar, que hicimos solo 3 tomas, ella pregunta, ¿puedo entrar a ver las meninas? Porque lo rodamos, se rodó ahí en la Galería Central, al lado. Y yo faltaría, digo, está aquí el director, digo, pues vas a tener el lujo de preguntarle lo que quieras a Miguel, que está aquí, y ella dice, ¿puedo entrar sola? Y digo, faltaría, puedes hacer lo que quieras, entendámonos, puedes hacer como mejor te sientas, lo que te pida. Y ella entró emocionada y se la ve deambular emocionada, que casi grabamos muy poco porque no queríamos romper esa magia que ella sentía. Y luego, si habéis visto el making of, cuando ella sale, viene mirando a la cámara como haciendo gestos de voy a llorar. Y ella fue maravilloso. La verdad es que una sensación que lo que tiene el vídeo es que traslada la verdad que Ana Belén vivió allí, la letra de Víctor Manuel, que hay que hacerle en homenaje al letrista porque es maravillosa, la letra es emocionante. A mí me cuesta hablar sin emocionarme, de verdad. Carlos Chaguaceda, enhorabuena por esa idea, por cómo se ha acabado ejecutando y por la repercusión que ha tenido. Que tengas una buena entrada de año. Muchas gracias y que dure este espíritu. España, camisa blanca de mi esperanza, reseca historia que nos abraza, con acercarse solo a mirarla. Paloma buscando cielos más estrellados, donde entendernos sin destrozarnos, donde sentarnos y conversar. Queríamos verla empezar esta mañana con este mensaje que decía el propio Chaguaceda, que manda el Prado en un momento político en el que estamos, y dando también valor a aquello a lo que muchas veces, como lo damos por hecho, no le damos la importancia informativa que tiene, que es el peso que tiene y el papel que tiene la cultura en este país. La cultura, el arte, la voz de Ana Belén, esa letra. Me parece grandioso este gesto vuestro de hablar hoy de ello, pero también del Museo del Prado de hacer esto. Ayer me lo enviaron y yo he trabajado muchísimo dentro del Prado, ¿no? Bueno, como tantos españoles que han estado dentro del Prado. Y el Prado precisamente nos muestra lo positivo y lo negativo de nuestra España. Goya, yo siempre hablo de Goya en ese sentido, ¿no? Y me encanta la realización que han hecho en el vídeo, es espectacular porque no solo se la ve a ella, sino detalles, fragmentos de ciertos cuadros que van apoyando la letra sin excesos, pero que van mostrando esas miradas de conversación, las guerras también, pero la capacidad que tiene el pueblo español de volver a unirse y de volver a trabajar juntos por la vida, por la convivencia, también la capacidad
capacidad del fratricidio. Eso está en los cuadros de Goya, está en el Prado. Entonces el Prado condensa eso y el Prado ha sabido iluminarnos estos días con lo positivo que tiene España y alejarnos por unos segundos de la polarización y de todas las cosas que vamos a empezar a hablar a partir de ahora. Sí. Pero sobre todo subrayar lo positivo, que es tanto lo que tenemos en este país. Javier. Sí, yo creo que la cultura está infravalorada, ¿no? por todos nosotros en nuestra caja de herramientas cotidianas, ¿no? Estamos sumidos en esta velocidad que nos impone una polarización absurda y muchas veces, con frecuencia, nos olvidamos de lo que somos, ¿no? Y del trayecto que tenemos detrás y de manera contemporánea también, y la gente que vivimos esta historia, ¿no? Desde luego, el Museo del Prado es muy importante. Y Belén, ¿qué vamos a decir con ella? Ha dicho este señor que es maravillosa. Yo me quedaría corta con esa palabra, porque creo que Ana Belén, en cualquier cosa que interviene, actúa como una especie de potenciador del sabor, ¿no? Y de las sensaciones. Puede haber una belleza enorme en muchas cosas, pero si además está Ana Belén, pues todo se potencia. Y no me extraña que este señor y otros muchos y ella se hayan emocionado, porque la cultura emociona. Yo no he tenido la oportunidad como mucha gente del Estado, ¿no? de ir a Madrid a ver el Prado en estos días, ¿no? Pero sí tengo una experiencia cultural también emocionante, ¿no? Y ha sido la exposición de los Machados en la ciudad de Sevilla, en el cuartel antiguo de artillería, donde se fundieron, por cierto, los leones que hoy adornan la democracia parlamentaria en España, y debo de confesar que se me saltó una lágrima cuando terminé de ver esa experiencia vital de la cultura que suponen también los hermanos Machado, y su trayectoria y su vida y su testimonio de la España que tenemos, pero también la España que pudo ser, sí, y que fue abortada, fue capada por un golpe militar y civil. Yo creo que la cultura hay que visitarla, hay que vivirla, y no solamente, que por supuesto es muy importante el Museo del Prado, sino en todos los museos, en todas las calles, en todos los barrios de España, donde siempre hay una chispa de cultura, una chispa es por quitarle importancia, porque ¿qué vamos a decir de los hermanos Machado? Si habláramos de cultura, eso no es una chispa, eso es un relámpago, es una cosa absolutamente importante. Por tanto, sí, cultura, mucha cultura desde los Pirineos al Estrecho de Gibraltar. Cultura que es además historia en este caso, porque era estupenda esa exposición de los hermanos Machado. Efectivamente. Sí, no, efectivamente, el valor simbólico de la cultura es tremendo, ¿no? Y me parece muy buena idea que una institución como el Museo del Prado, que es una institución simbólica en España, ¿no? Tome este tipo de iniciativas que, por otro lado, creo que refleja bien un poco el sentir de la sociedad, ¿no? O sea, lo que me parece interesante es que una institución de esa envergadura cultural y simbólica tome una iniciativa que yo creo que al final está mucho en la calle, ¿no? Es esa, oiga, ¿por qué no nos entendemos? ¿Por qué no hablamos? Somos capaces de hacerlo, lo hemos hecho otras veces en circunstancias mucho más complicadas, ¿no? Y eso sí que me parece, casi diría que es una necesidad que creo que sí que está en la mayor parte de la sociedad española, y que una institución como el Prado haga un poco de buque insignia me parece realmente interesante, y puede que a lo mejor dé lugar a otro tipo de iniciativas, tanto a nivel, digamos, de sociedad como a nivel institucional, que quizás es lo más interesante, ¿no? Que las instituciones culturales de este país, que son estupendísimas, yo la verdad es que creo que es una suerte la cantidad de instituciones culturales de primerísimo nivel de exposiciones de teatro que hay en España ahora mismo, particularmente en las grandes ciudades, pero no solo, también se sientan un poco implicadas, ¿no? En esto de decir, oye, somos un gran país, somos una gran sociedad, vamos a ponernos de acuerdo, esto lo podemos hacer. A mí me parece una iniciativa muy, muy interesante. ¿Puedo, si me permites, José Luis? La letra elegida, quiero subrayar que no es nada simplista, por supuesto nada frívola, es decir, recoge los luces y las sombras de las que estábamos hablando, es decir, no es simplista de que todos unidos, ¿no? Pero todos los países las tienen, ¿no? Sí, pero que me parece un acierto elegir esa letra, esa canción. Y luego también subrayar que los museos, que ahora hay un gran debate en el terreno museístico y cultural sobre si son cementerios de obras o instituciones vivas, pues el Museo del Prado con esto demuestra una vez más que es una institución viva, que participa en el momento cultural español, y además tiene una política de comunicación. Bueno, aquí has entrevistado al director de comunicación, pero en redes
ha sido ejemplar desde la pandemia, cómo realizan vídeos, cómo están presentes, y desde luego con eso han logrado conquistar a muchísima gente que quiere de los museos eso, algo vivo. La cultura, para empezar este abierto, la cultura que airea, que conciencia y que tanta falta nos hace. Sastre. El último abierto de este 2024 lo compartimos con Elisa de la Nuez, con Berna González Harbour y con Javier Aroca en este último día del año, que queremos dedicar unos minutos al que es, yo creo, el mayor problema que tiene ahora mismo la sociedad española, el precio de la vivienda, casi tras mes tras mes. 2024 ha arrojado datos que pues nos han puesto sobre la pista, no ya de la difícil situación ante la imposibilidad de tener una vivienda, de acceder a una vivienda, de acceder a una hipoteca, sino también a quienes no tienen más remedio que ir a un alquiler. Estefanía Salvatierra, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El precio de la vivienda encadena 42 trimestres al alza, es decir, desde el año 2014 el precio de las casas no ha dejado de subir. El último dato que ofrece el Instituto Nacional de Estadística hace referencia al tercer trimestre del año y el incremento es, Estefanía, del 8%. Sí, y este encarecimiento es el mayor desde comienzos de 2022. En el último año, la vivienda a estrenar ha subido casi un 10%, pero es la vivienda de segunda mano la que está presionando al alza. Crece un 7,9% y esto supone más que duplicar el ritmo al que lo hacía hace un año. La consecuencia, precios que no veíamos desde el boom inmobiliario allá por 2007. Ya en junio, el portal inmobiliario de Alista señalaba que el precio del metro cuadrado se situaba en los 2.120 euros, marcando un nuevo récord que no se veía desde hacía 17 años. Y ayer, la empresa de tasación TINSA apuntaba a que en Baleares comprar hoy una vivienda cuesta un 17% más que antes del estallido de la burbuja. Así que un hogar medio tendría que destinar en el archipiélago el 67% de su renta disponible al pago de la hipoteca. Sastre, esto está muy lejos del 35% que se considera razonable. Ante la imposibilidad de hacer ese esfuerzo, pues es un esfuerzo titánico para pagar la hipoteca, hay dos opciones. Una es, de lo que hemos hablado muchísimo, Estefanía, no emanciparse, la otra es alquilar. Muchos jóvenes están optando por la primera, aguantar en casa de sus padres. Hace unas semanas el Banco de España apuntaba a que alrededor de un 45% de la población que residía de alquiler se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social en el periodo que va desde 2015 a 2023. El número de personas que viven en una casa arrendada ha crecido un 57% desde el año 2007 hasta llegar a los 9 millones de personas. El alquiler se ha encarecido un 11% en el último año. El metro cuadrado supera los 13 euros. En Madrid, por ejemplo, ha subido un 15% y en Barcelona un 14%. Y aquí merece la pena destacar el lujo de vivir solo, porque de media arrendar un estudio es un 88% más caro que una habitación. Pero es que en ciudades como Barcelona las habitaciones se están alquilando a más de 550 euros. El dibujo de lo que hay se completa con algo que estamos destacando también desde primera hora, el Euribor y el acceso hoy a una hipoteca que es más barato que hace unos años. Sí, y esto arroja un poco de luz, ¿no? Da aliento a los hipotecados y a los que están buscando crédito. Porque el Banco Central Europeo ya ha realizado varias bajadas de tipos en los últimos meses. Habrá más porque la inflación empieza a ser moderada. A falta de conocer el dato de hoy, el Euribor cerrará diciembre por debajo del 2,5%. Esto implica que estamos ante la mayor bajada de este indicador en un año desde 2012. Traducido a Eurosastre, en una hipoteca media de unos 150.000 euros, te puedes ahorrar 100 a partir de ahora. Estefanía, gracias. A vosotros. Hoy, por ejemplo, apunta El País en su primera página: Sánchez arrancará el año con medidas para la crisis de vivienda. La Vanguardia también destaca en su portada: la preocupación por la vivienda se dispara en Barcelona. El casi 30% de los vecinos señala como problema principal el acceso a un piso, 12 puntos más que en julio y al mismo nivel que la inseguridad, dice este periódico de Barcelona. Y es evidente, Elisa, que el año acaba con esta gran preocupación, casi una situación de emergencia social para muchísimas familias, con los datos que ahora nos trazaba Estefanía, y que es la gran asignatura pendiente para 2025. Sí, sin duda. Lo que pasa es que es una asignatura pendiente que requiere una serie de requisitos que no sé si son fáciles de reunir. Lo primero es que esto no va a funcionar
pasado mañana, ¿no? O sea, tienes un problema porque las políticas de vivienda, si quieres que sean efectivas, son políticas que no son a corto plazo, y esto es una cosa importante. Segundo, requieres grandes acuerdos porque tienes a muchas administraciones implicadas, y encima necesitas también la colaboración del sector privado, porque tenemos también un problema claro de falta de oferta de viviendas en aquellos sitios donde la gente quiere vivir, porque evidentemente hay muchísimos sitios en España que hay una sobreabundancia de oferta, pero desgraciadamente no es donde la gente quiere vivir. Y por tanto, eso plantea que, como digo, para hacer este tipo de políticas vas a requerir cosas que ahora mismo yo no veo en la escena política, que son paciencia, reflexión, rigor, políticas, como digo, que van a dar resultados no pasado mañana. Pasado mañana puedes crear una entidad pública de vivienda, lo que quieras, o puedes reformar las EPEs, pero no va a ocurrir que la vivienda esté en el mercado y baje, y esto hay que ser consciente. Segundo, que necesitas cooperar con muchas administraciones públicas, por supuesto, con los partidos de la oposición, y además necesitas movilizar al sector privado. Y termino, es que estuve hace poco en el Congreso y me pareció muy, muy interesante en una jornada sobre política de vivienda. Teníamos una mesa técnica, digamos, pues con promotores, que por cierto también hay un problema interesante de falta de financiación de los promotores. Hemos pasado de financiar cualquier cosa a no financiar prácticamente nada. Eso es muy interesante. El efecto, digamos, después de la burbuja es muy, muy restrictivo con los créditos a los promotores. Pero, digamos, había una mesa técnica valorando, pues esto que digo, la necesidad de liberar suelo, problema de las trabas burocráticas, lo que se tarda, etcétera. Una mesa de sociedad que me pareció muy interesante de cómo repercute eso, sobre todo en la gente joven, la gente con menos recursos, y luego una mesa de los políticos. ¿Y por qué digo esto? Porque con diferencia la mesa más floja fue la de los políticos. Y esto no es decir antipolítica. Estábamos sentados en la sala y de repente cuando llega la mesa de los políticos empezamos con pero esto es cosa tuya, pero tú llevas mucho en el gobierno, pero tú cuándo has podido hacer. Luego se recondujo un poco, y ¿sabéis por qué se recondujo? Porque la gente en la sala se empezó a enfadar. Se empezó a enfadar y a decir, ¿por qué no habláis de políticas de vivienda, ¿no? En vez de decir, oye, es que tú, bueno, ya sabéis cómo es la dinámica. Y bueno, luego se recondujo y efectivamente hablar un poco más de ley del suelo, pero digo un poco para que veáis el panorama de que la gente, digamos, yo creo que el diagnóstico técnico, la sociedad está concienciada, los medios estáis concienciados, nos falta que la clase política se ponga las pilas. Lo que pasa es que el contraste con esto que decía Elisa, que decía, pero es que claro, la solución no puede ser urgente, pero el problema, Javier, es urgente, sí claro. es urgente, claro. Está claro. Aroca. Sí, el problema es urgente, pero es urgente desde hace ya muchos años. Efectivamente. El problema, incluso aceptando lo que acaba de decir Elisa, sí es un problema competencial. Es un problema competencial porque hay un reparto de responsabilidades, y la responsabilidad en tema de vivienda es fundamentalmente de las comunidades autónomas. Claro, en el momento en que el derecho a la vivienda se convierte en una mercancía que produce pues rentas muy, muy suculentas a los tenedores de piso y a los tenedores de suelo, pues se necesita ideología. Claro, si la mayoría de las comunidades autónomas están gobernadas por partidos que ideológicamente están en una determinada posición, pues esto estalla, ¿no? No es viable. Bueno, de hecho, tenemos pocas herramientas, pero algunas hay en vigor, y las comunidades autónomas gobernadas por el PP pues se niegan a ponerla en marcha. Luego, por tanto, primero digamos eso. Inmediatamente de eso digo también que el gobierno central no se puede rendir ni entregar las armas como lleva haciendo durante muchos años, y, hombre, señalo singularmente al gobierno actual. Evidentemente, podría referirme a gobiernos anteriores, pero el actual, que tiene la etiqueta, no sé si con razón o sin razón, de coalición progresista, está haciendo poco en este sentido. Y está haciendo poco no solamente porque no haya medidas legislativas suficientes, sino que parece indeciso, titubeante, con medidas que parece que no dan fruto, y yo creo que hace falta una decisión importante. Ya sé que esto cuesta mucho, porque enfrentarse al gran cabildo de la vivienda en España pues es complicado, es como enfrentarse al de las energéticas o al de la banca, ¿no? Es muy complicado. Pero si alguna vez dentro de tiempo pues tenemos la oportunidad otra vez de cantar con Ana Belén canciones parecidas, pues hablaremos también de estos españoles y españolas jóvenes y de todas las edades, porque siempre hablamos de los jóvenes, pero qué decir de la gente mayor que se ve expulsada de sus casas, y además con acompañamiento, orquesta, la guitarra muchas veces de la policía, ¿no? O sea, ¿qué decimos de toda esta gente que no tienen un techo donde meterse? Bueno, yo creo que si a esta legislatura, que se llama progresista, merece la pena, será porque tome medidas contundentes de una puñetera vez en favor del derecho a la vivienda de todos y todas las ciudadanas del Estado.
Esta mañana en el Si amanece nos vamos, que tengo el vicio de escuchar muchas veces, el imitador de Pedro Sánchez, que es estupendo, le daban 30 segundos para explicar qué había hecho en el 2024 y el Pedro Sánchez imitado decía, pues combatir bulos, tomarme 5 días de reflexión, y prometer de nuevo resolver el problema de la vivienda, entre otras cosas, ¿no? Por cierto, a Feijóo le sobraban, de los 30 segundos le sobraban unos cuantos. Quiero decir, ¿cuántas veces va a prometer el Partido Socialista y el Gobierno socialista y de coalición arreglar el problema de la vivienda? Ya son demasiadas sin que veamos un avance. España necesita 600.000 viviendas para resolver ahora mismo la demanda existente. Es un cálculo que hace el Banco de España. Y se hacen 90.000. En este año, por ejemplo. Y sin embargo tenemos que tener en cuenta otro dato. Más de 300.000 viviendas se dedican a turismo en nuestras costas, en nuestras ciudades, al turismo temporal, ¿no? Al Airbnb y todo eso. Es decir, luego hay otro porcentaje importante de segundas residencias. Es decir, tenemos un problema colosal de creación de nueva vivienda, tanto para alquiler como para compra y, por supuesto, de vivienda pública, mientras se han embalsado, digamos, cientos de miles de viviendas para destinar al turismo temporal y a la segunda vivienda. Bueno, pues ahí hay unos desequilibrios que hay que resolver y que algunos ayuntamientos, Barcelona, Nueva York, están intentando poner remedio. Desde luego hay que construir y hay que construir vivienda pública, pero momentáneamente hay que resolver las cosas de otra manera porque a su vez hay más de 300.000 nuevos hogares cada año en España. En este punto lo dejo porque quiero que sigamos después de las noticias. Antes voy a saludar a Íñigo. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, José Luis. 2025, un año con varias nuevas obligaciones medioambientales en España. Iberdrola nos ofrece la noticia sostenible. Nacho Palomo. Entrarán en vigor mañana 1 de enero, como la obligatoriedad por parte de las empresas de más de 500 empleados a calcular su huella de carbono. Cambia el etiquetado de los envases, que dará información más detallada de la gestión del reciclaje. Y una nueva normativa obligará a la recogida selectiva de residuos textiles en todos los países de la Unión Europea para impulsar la economía. Día de Nochevieja, celebraciones por el Año Nuevo que nos cuestan más. Dicen las organizaciones de consumidores que la subida de los precios se va a notar especialmente en la cena de esta noche. Pedrote. Hola, la subida de los carburantes que ha repercutido en la inflación se nota también en la cesta de la compra. Llevamos 3 meses de subidas de precios y según la Organización de Consumidores y Usuarios, la de hoy va a ser una cena más cara que la del año pasado. Las uvas son de los pocos alimentos que este año se han abaratado. Edu Hernández, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Nos espera un final de año otra vez más caro, tanto si queremos cenar en casa como si queremos pasar la noche fuera. La OCU señala que estas navidades la cesta de la compra navideña vuelve a ser más cara. Las angulas han subido casi un 26% respecto al año pasado, el cordero un 77% o la merluza casi un 50%. Prácticamente todos los productos típicos se encarecen. Pues nosotros iremos a Barcelona, que tenemos familia allí y ya pues nada, largaremos hasta Reyes. Los hay también que pasan esta Nochevieja fuera de casa, pero no se escapan de la clavada porque los hoteles han subido de media un 5% para el cierre del año, según la consultora Simon Kucher. Solo en el caso de Canarias, ese incremento es del 30%. Nos vamos a ir a una discoteca hasta las 6 de la mañana o por ahí. Y todavía los hay que se atreven a salir de fiesta en Nochevieja. De hecho, la patronal España de Noche estima que más de 6 millones de personas pasarán la noche de hoy en locales de ocio nocturno y dejarán una facturación de 214 millones de euros. A esta hora seguimos pendientes de la evolución del estado de salud de 16 personas en Logroño que esta madrugada han tenido que ser ingresados por intoxicación por un incendio en una vivienda en la calle Santa Justa. El fuego se originó en el salón del primer piso de la vivienda, que ha quedado totalmente inservible. Del exterior, en vísperas del Año Nuevo y a punto de cumplirse 3 años de la invasión en Ucrania, Rusia ha vuelto a lanzar esta mañana una oleada de ataques que ha hecho sonar las alarmas antiaéreas en todo el país, incluida la capital, Kiev. Por ahora no hay víctimas mortales, pero los ataques afectan a parte de la infraestructura eléctrica del norte del país. Anoche la imagen era la de la vuelta a casa de los 300 prisioneros de guerra que han intercambiado Ucrania y Rusia con la mediación de Emiratos Árabes. Es el primer acuerdo de este tipo desde octubre. En lo que va de año han intercambiado un total de 935 prisioneros. Y en los deportes, Duro, las horas clave para el futuro de Dani Olmo.
Sí, porque hoy se tiene que decidir el futuro antes de las uvas del jugador en una situación complicada para el Barça. El conjunto que preside Joan Laporta va a tener que acudir a un nuevo aval o a buscar por parte de la Liga el ok económico a través de la venta de los palcos del nuevo Camp Nou. Por tanto, la tarde nos va a tener en vilo con este asunto. Si el Barça no lo soluciona, tanto Olmo como Pau Víctor no podrán seguir como jugadores del plantel azulgrana. Antes de eso, la San Silvestre es la cita deportiva durante todo el día en este último del año, incluso ya desde por la mañana, por ejemplo, en Vitoria, donde ya se preparan para empezar a las 12 del mediodía. En el abierto de esta mañana, Berran González Harbour, Javier Aroca y Elisa de la Noe repasando en este punto la situación de la vivienda. Antes repasábamos las portadas de La Vanguardia, del País. Esta otra, por ejemplo, de 5 días. El Euribor cierra el año con un alivio de 1.250 euros para una hipoteca media. Podemos saludar a Patricia Suárez, que es la presidenta de Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros. Patricia, buenos días. Muy buenos días. Y gracias por atendernos. Ahora le voy a preguntar por este dato que daba ahora, la caída del Euribor, pero como estábamos aquí en la mesa hablando de la situación de la vivienda, de en qué medida la política podría ponerse como propósito este 2025 arreglar la situación o reparar un poco la situación, ¿en qué punto diría que está el problema de la vivienda en nuestro país? Es decir, ¿el problema es político, es económico? ¿Cómo puede abordarse desde su punto de vista el problema que tenemos con la vivienda? Bueno, yo creo que lo avanzaba muy bien Elisa de la Nuez hace unos minutos. Es un problema político en tanto que se tienen que poner de acuerdo muchas administraciones y cada una tiene su propio signo político. Aquí hay muchos problemas que ya están diagnosticados y que todos podemos más o menos coincidir en ellos, pero ahora tenemos que tomar las decisiones que arreglen el problema. Y desde el punto de vista político, en este país somos muy cortoplacistas. Y este no es un problema que se vaya a resolver en una legislatura de ninguno de ellos, ni a nivel estatal, ni autonómico, ni local, sino que vamos a necesitar 2 o 3 legislaturas. Necesitamos que nuestros políticos tengan una visión más larga, que pongan los focos mucho más lejos para resolver los problemas, porque de lo contrario esto, pues desgraciadamente, se enconará. ¿Y esto cómo se puede llevar a la concreción? Es decir, esto que es un principio general, digamos, ¿en qué se debería traducir? Por ejemplo, ¿regulación de precios? Yo no soy tan partidaria de regular los precios. Yo creo que es mucho mejor regular las condiciones que hagan que el mercado ponga en viviendas a disposición de la gente, tanto en venta como en alquiler. Sinceramente, hay situaciones en las que es muy evidente que hay que intervenir. Por ejemplo, el alquiler de los pisos turísticos hay que regularlo. Ahí sí que tiene que haber una limitación, porque de lo contrario haremos ciudades que sean parques temáticos, que ya muchas lo son, desgraciadamente, y que expulsarán a los vecinos de estas zonas. También tenemos el problema de cuando se pone una vivienda al alquiler, se están vulnerando derechos de los inquilinos, pero también los propietarios están teniendo muchos problemas cuando sus derechos están vulnerados. Se ven años para echar a un impagado, a un inquilino moroso de su vivienda. Y esto tampoco es justo. Tenemos que darle garantías a ese propietario de que puede poner en alquiler su vivienda y que ello no va a ser un riesgo. Porque de lo contrario tendremos también muchos pisos vacíos. Luego está el problema también, ojo, de un cambio de modelo de vida. No se compara mucho cómo era el acceso de los jóvenes a la vivienda de hace 20 años ahora, pero no estamos perdiendo el foco en cómo hemos cambiado nuestra manera de vivir. Hace 20 años la mayoría de la gente, antes de los 30 más o menos, acababas de estudiar, te ponías a trabajar y lo más habitual, no digo que fuera lo mejor o lo peor, pero lo más habitual es que te ibas a vivir en pareja y tenías 2 sueldos y acometías ese proyecto de vida con 2 sueldos. Esto es muy importante porque ahora los jóvenes, para bien o para mal, no los critico en absoluto, pero quieren tener una vida independiente, no tienen por qué vivirla en pareja, tardan más en emparejarse. Y eso significa que para emanciparse, para salir de casa de sus padres, lo tienen que hacer con un solo sueldo. Si a ello le sumas el incremento del precio de la vivienda o del alquiler, pues tienes un problema que se duplica. Es una situación notablemente peor
que la que teníamos hace 20 años, y esto hace que menores de 35 años, hace 20 años estábamos más o menos un 35% apenas estaba en su casa y ahora tenemos un 60% en su casa. Uno de los fenómenos que hemos visto, del que por lo menos más hemos hablado a lo largo de este año, y quisiera que me ayudara a cuantificarlo, de qué manera está pasando, al hilo un poco también de este cambio de patrón social del que está usted hablando en este momento, es como los alquileres se han disparado tanto, aquella gente que puede, que tampoco es toda la gente, pero aquella gente que puede pagarse una entrada empieza a comprar más en la medida que la letra resulta más barata que un alquiler. Sí, totalmente. Y esto lo estamos viendo justo ahora. Dabais los datos del Euribor, ya por fin ha bajado de la barrera psicológica del 2,5. Se estima que a partir del año que viene, sobre todo en verano, probablemente estemos rozando el 2%. Eso hace que a la hora de pedir una hipoteca, la cuota sea mucho más asequible que hace 1 o 2 años que el Euribor subió. Y aquí veremos a mucha gente intentando comprar un piso precisamente porque le sale más rentable que alquilar. Que ahora, que en este momento alquilemos más que hace 20 años no es una mala noticia. Es una buena noticia porque debería servir para que hubiese mayor movilidad, tanto de estudios como de trabajo, que no estuviéramos atados a la propiedad, que es lo que ha sucedido en este país en toda nuestra historia prácticamente. Lo que no puede ser es que el alquiler sea el refugio del que no tiene otra alternativa, del que no se puede comprar una casa y que no puede iniciar un proyecto de vida. Es una situación muy distinta. Y esto es lo que está sucediendo. El alquiler ha subido porque muchísima gente no tenía capacidad de adquirir una vivienda y no le quedaba más remedio que alquilar. ¿En qué medida se puede pronosticar cómo va a evolucionar el Euribor? Sé que entramos en el terreno pantanoso de los pronósticos, que no se sabe exactamente, aunque los estudiosos empiecen a apuntar tendencias, qué va a pasar con el precio del dinero, con el tipo de interés, pero aquellas personas hipotecadas, ¿cómo tienen que seguir o qué tienen que esperar de este 2025? Lo que se espera es que el Euribor siga bajando, que sigamos controlando la inflación y que llegue, como digo, pues roce el 2%. Dudo mucho que baje del 2% porque también no nos engañemos, a los bancos le tiene que salir rentable prestar dinero, si no, no hay negocio y la economía no funciona. Sin embargo, no es menos cierto que el año que viene pues tenemos un nuevo presidente en Estados Unidos que va a marcar otras reglas del mercado, que ya ha anticipado que va a intervenir la FED, no sé si lo conseguirá, y no sabemos en ese sentido cómo va a evolucionar. Pero desde Europa, el Banco Central Europeo, su cometido es controlar la inflación y, por tanto, que el Euribor también vea reflejado ese control de la inflación y que, como digo, lleguemos a un 2% más o menos. Solo una cosa más, Patricia, para terminar, porque hablaba usted de la vulneración de derechos para las personas en alquiler, también en algunos casos para algunos propietarios que, ante casos de impagos, ven que no tienen todos los recursos como para poder retomar la normalidad. Pero hace mucho tiempo que hablamos en los medios, que está instalado también en el debate público, la llamada de atención sobre lo que nos está pasando con la vivienda. ¿Siguen produciéndose, a pesar de tantas veces que hablamos de ello a diario, situaciones de vulneración de derechos para los inquilinos que son más graves incluso que las que se producían hace un año, por ejemplo? Sí, siguen produciéndose, pero esto es una cuestión también de oferta y de demanda. Muchas veces no tienes más remedio que tragar, por decirlo de alguna manera, para poder alquilar esa vivienda. Y yo he visto muchos contratos, tanto a gente que viene a nuestra asociación, a Asofin, como amigos, conocidos, que les dices esto es abusivo, esto ya no es que sea abusivo, esto ya es ilegal. Y te dicen, ya, pero es que si no, no alquilo. Y esto está sucediendo, sí. Patricia Suárez, presidenta de Asofin, la Asociación de Usuarios Financieros. Gracias por su tiempo y sus explicaciones. Un saludo. Gracias a vosotros y muy feliz año. Igualmente. Hasta luego. No quiero que nos extendamos mucho porque ya hemos hablado un poco antes, pero sí que os veía tomar notas, por ejemplo, Berna y Elisa, a partir de Patricia Suárez, pero sí que os pido una frase a manera de conclusión a partir de sus reflexiones.
Sí, bueno, yo creo que hay una cosa también interesante que es la diferencia entre el medio plazo y el largo plazo y el corto plazo. ¿A corto plazo se pueden hacer algunas cosas? Sí. ¿Se puede mejorar la seguridad jurídica tanto de los que alquilan como de los inquilinos? Sí, y eso podría incentivar a poner más viviendas en el mercado que estén ahora vacías y también a que el inquilino esté más protegido. Y de nuevo, ya sabéis que hablo mucho de mis hijos, mi hijo tiene alquilada una habitación. Eso quiere decir que no está protegido por la ley de arrendamientos urbanos, porque no existe el contrato de alquiler de habitación. Por tanto, un chico o una chica que alquila habitación, y esto es muy normal, no tiene ninguna protección como inquilino. Yo insisto en la cuestión de los pisos turísticos. Ella lo ha dicho, que es posible y que hay que regular el alquiler de los pisos turísticos, y vuelvo a recordar que hay más de 300.000 en España cuando se necesitan 600.000 viviendas. Ahí ya tendríamos medio problema resuelto. Cierro contigo, Javier. Bueno, el salario medio en España es de unos 27.000 euros, pero con una distribución muy irregular que nos lleva a afirmar que el salario más frecuente en España es de 14.600 euros anuales. Si algún experto es capaz de explicarme cómo alguien con 14.600 euros al año puede comprarse un piso, que me lo explique, porque será una magia especial, pero ya no es que no se pueda comprar un piso, es que tampoco lo puedo alquilar. O sea, que me expliquen cómo puede vivir un trabajador en España con el salario más frecuente, 14.600 euros al año, y dónde. Que me lo explique alguien del gobierno, un experto, un economista, un experto en economía financiera, un banquero, alguien que sepa de esto, que me lo explique. Yo no encuentro explicación. En el abierto de este martes 31 de diciembre va a acabar 2024 con la vivienda, de la que hablábamos ahora en el abierto, como uno de los asuntos más destacados de la agenda política del curso que está por empezar, y también dentro de las controversias políticas que tienen especialmente los dos grandes partidos, el PP y el PSOE, está la cuestión de la gestión migratoria. En un año que va a ser récord, que ha sido ya se ha batido ese récord de llegadas de personas migrantes a las Islas Canarias, y con el testimonio que nos dejó ayer aquí, a esta hora además, Fernando Clavijo, el presidente de Canarias, que habló de una situación insostenible, dijo, en las islas, de la que atribuyó la responsabilidad sobre todo al gobierno, pero también al Partido Popular. Vamos a recordar qué es lo que nos dijo Clavijo y sobre todo cuáles fueron las reacciones del Partido Popular y del Partido Socialista. David Junquera, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Astre. No parece, ya de la reacción que tuvieron ayer ambos partidos, que pueda vislumbrarse un acuerdo, por lo menos en el corto plazo. No tiene mucha pinta, lo dejó Clavijo bastante clarito en estos micrófonos. Él no tiene ningún problema con el PP canario y sí que lo tiene con Moncloa y con Génova. El gobierno de España está en las tesis de no es mi responsabilidad, yo los cojo, los llevo a Canarias y el problema es de Canarias. Y eso es una irresponsabilidad por parte del gobierno de España. Y es una absoluta irresponsabilidad por parte del Partido Popular, que quiere ser alternativa al gobierno de España, que se bloquee y se parapete en excusas para no dar el paso y tener un acuerdo, como tuvieron con el Consejo General del Poder Judicial, que le dé altura a un drama humanitario. Debían tener sintonizado el hoy por hoy tanto en Ferraz como en Génova, tanto el PP como el PSOE, porque reaccionaron bien rápido a este rapapolvo canario. Los primeros, los socialistas, a través de Gómez de Celis, que puso a Clavijo ante una disyuntiva. El enemigo lo tiene en casa. Apelo, además, al señor Clavijo a lo siguiente: que obligue a su socio a llegar a ese acuerdo para el reparto solidario de los niños y niñas no acompañados que han llegado a Canarias, o bien los expulse de gobierno. Que Coalición Canaria rompa con el PP o demostrará que le interesa más el poder que los menores no acompañados, dicen los socialistas. Y claro, para los populares, pues Sastre, ya encaja todo. Así saltaba después Miguel Tellado. Sánchez está usando el drama migratorio para intentar tumbar el gobierno de Canarias. No tengo ninguna duda, es lo único que pretende Pedro Sánchez. Y la realidad es que España necesita un gobierno que gobierne y un presidente capaz de ofrecer una política migratoria seria, más allá de consignas buenistas. Según fuentes del PP, la sola designación del expresidente canario Ángel Víctor Torres como negociador para la migración, en detrimento de ministras como Sira Rego o Elma Said, demuestra que el gobierno únicamente quiere enredar, debilitar y tumbar al Ejecutivo canario. En Génova se muestran cautos sobre esa posibilidad y no quieren aventurar si puede ocurrir o no, pero sí que aseguran que Sánchez está usando también el tema de los menores no acompañados para caldear un poquito a Vox por toda España. Junquera, gracias. A vosotros. Eso es algo de lo que hablábamos también ayer en el abierto, antes de saludar a Fernando Clavijo, esa posición de Vox que utilizó la inmigración como argumento para salir de los gobiernos de los que formaba parte junto al Partido Popular, y también para decir que no va a negociar con los gobiernos del PP los presupuestos, algo de lo que hablaremos
un poco más adelante. Pero de momento el punto de partida, Javier, es esta declaración que hizo Clavijo ayer aquí, que dijo que es la situación insostenible ya para el archipiélago canario. Claro, y tan insostenible como que, por ejemplo, ya se nos ha olvidado que ha habido recién una conferencia de presidentes poseída, digamos, mayoritariamente por presidentes del Partido Popular, que gobierna la mayoría de las comunidades autónomas del Estado y singularmente aquellas que tienen más problemas migratorios, y no se ha llegado a ninguna solución. El señor Clavijo, yo estoy de acuerdo con Celis en que el señor Clavijo tiene la opción de saber con quién se entiende. Seguramente que tiene motivos para quejarse frente al gobierno central, pero ¿de verdad piensa que el PP tiene mejor solución para la inmigración que el actual gobierno? Si es así, que continúe gobernando como está gobernando las Canarias, pero no parece que el PP esté en la sintonía de la solución importante, no digo que fácil, de los problemas migratorios de las Canarias, ¿no? Y aquí el problema que late en todo es la presión que ejerce sobre la política el problema migratorio, ¿no? Y evidentemente la derecha española está ahora mismo en una pulsión, una tensión interna entre sus extremos, ¿no? Y ese extremo lo representa la extrema derecha de Vox y el sector más canino dentro del Partido Popular. Mientras eso sea así, e incluso con la perspectiva que tienen de alguna vez gobernar este país, estamos perdidos. O sea, el problema migratorio en España es actualmente, como en la mayoría de los países de Europa y también en Estados Unidos, el punto central de la estrategia de asalto al poder de las extremas derechas. Y digo extremas porque no solamente es la extrema de Vox, sino la extrema derecha que está dentro del propio Partido Popular. De manera que, señor Clavijo, toma usted una decisión. Usted tiene que saber quiénes son sus enemigos, pero debería saber ustedes también quién son sus amigos, porque es muy importante. A veces es más difícil elegir un amigo que un enemigo. Ayer pregunté a Clavijo, en un momento de la entrevista, justo cuando él estaba hablando también de la responsabilidad que atribuía, insisto, él dijo que en menor medida al Partido Popular, porque el Partido Socialista es quien está en el gobierno, si esto, ya que había una discrepancia, y también le atribuía responsabilidad al partido que gobierna con él, si esto podía tener un impacto en la estabilidad de Canarias, es decir, si el gobierno va a continuar o no, y me dijo que él distingue muy bien entre el Partido Popular en Canarias y la Dirección Nacional del Partido Popular, que no son lo mismo. Claro, pero es que además él, rompiendo el gobierno de Canarias, no ganaría nada en esta cuestión. Ese es el asunto, ¿no? Sí que expresó una equidistancia que me sorprendió, porque es evidente que el Partido Popular es quien está bloqueando algo que él acordó con el gobierno central, que en un principio el PP parecía aceptar, al menos en unos mínimos. Pero es que es hora de que veamos, bueno, Javier lo decía en parte, el PP está librando una batalla mayor en el tema de la inmigración. Es ya una gran cuestión nacional para el Partido Popular. Igual que libró la batalla contra la renovación del Consejo General del Poder Judicial para mantener el control de la justicia en buena medida, ahora este es el terreno de juego. Y se demuestra en cada cambio que ha habido de criterio desde hace 6 meses hasta ahora. Hay una pieza en El País que es perfecta en este sentido, que te va expresando cómo desde junio cada mes ha ido introduciendo nuevas exigencias, igual que en el tema del Consejo General del Poder Judicial hizo que cada temporada añadía nuevas exigencias. ¿Y por qué? Bueno, por eso, porque lo está convirtiendo en la gran cuestión nacional, por ese crecimiento de las derechas y porque el tiempo político le acompaña en este sentido. Es decir, el mensaje populista, desde Trump hasta las ultraderechas que están avanzando en Europa, va contra la inmigración y especialmente contra la inmigración de color, contra la inmigración que llega de África, no la que llega. Entonces, bueno, todas estas exigencias que el Partido Popular va sumando para acordar eso, que son la declaración de emergencia nacional por el tema de la inmigración, que son el despliegue de Frontex en Canarias, etcétera. Hay muchos puntos cada vez más que ha ido introduciendo. No tienen nada que ver con que haya 5.700 chavales en manos de Canarias, que Canarias tiene que estar tutelando con el sobrecoste que es eso, el sobreesfuerzo profesional, porque son niños y niñas, no lo olvidemos, que requieren su atención escolar, su atención vital, su atención psicológica. Entonces,
en resumen, es una vergüenza nacional que a 31 de diciembre sigamos con este problema creciendo y creciendo, porque como has recordado, José Luis, las llegadas se siguen multiplicando. En los últimos días desde Navidad creo que han llegado otros 1.000. Casi 2.000, de hecho. Y entonces están utilizando como rehenes a 5.700 chavales, como rehenes de una causa política que solo va a ir a más y que el Partido Popular convierte en una batalla mayor. Elisa. Sí, yo quería volver un poco a la entrevista de ayer, que sí le he oído, porque él diferenciaba de nuevo entre una cosa a muy corto plazo, que es una propuesta de Real Decreto Ley para aliviar ahora mismo la situación, y él decía, yo creo que por eso achacaba responsabilidad al Gobierno, que no le han contestado sobre la posibilidad de solución, digamos, es una solución de urgencia. Todos tenemos claro que aquí hay un corto plazo y un medio y largo plazo, y que eso no le habían contestado. Por tanto, era parte del que decía, oiga, yo quiero que ya me lo solucionen esto, y el Gobierno no me ha contestado. Eso era una parte. Con respecto al medio plazo, evidentemente estamos hablando de otra cosa. Totalmente de acuerdo con Berna en el sentido de qué gana este señor pactando con el PSOE en vez de con el PP, si lo que tienes es un problema de acuerdo político a medio y a largo plazo, y un problema complejísimo políticamente, lo habéis dicho, efectivamente. Pero yo también podría hincapié en otra cosa, que es esto empieza a ser que las comunidades autónomas, el sálvese quien pueda. A ti te ha tocado un montón de inmigración o un montón de menores no acompañados y búscate la vida. Te ha tocado la dana, con perdón, pues bueno, ya veremos, ¿no? Es decir, que eso sí que me preocupa como tema de fondo, es que aquí está fallando algo básico, que es la cooperación entre administraciones públicas, y me da igual quién sea el primer responsable o el segundo responsable, lo que ve la ciudadanía es esto, es decir, oiga, ¿qué pasa? ¿Que los menores los tiene Canarias? Pues que, pues bueno, pues ya se resolverá, y es que un Estado no se puede construir sin cooperación, y más un Estado autonómico como el que tenemos, sin esa cooperación interterritorial básica, que además está torpedeada por los partidos políticos, porque esto es lo que está ocurriendo. O sea, quien digamos, el Gobierno, él decía también, no, si en el Gobierno de Canarias yo no tengo problemas, el problema lo tengo con el PP nacional, pero vamos a ver, es que esto no puede ser, ¿no? Entonces yo, ese tema de fondo sí que me parece que es importante tenerlo en la agenda. No podemos estar torpedeando la cooperación interterritorial por motivos puramente políticos, porque es que entonces, claro, el Estado no es viable en el sentido de que no puedes dejar las comunidades autónomas afrontando ellas solas problemas que evidentemente requieren solidaridad y soluciones, digamos, a nivel nacional. Yo es que eso me parece tan obvio y creo que también era un poco la queja que él decía, ¿no? Me están dejando solo, y es que tiene razón. La cooperación territorial es algo que viene dado ya con la propia estructura del Estado. Debería, pero necesitas lealtad. Claro, pero por eso he mencionado antes la conferencia de presidentes, totalmente, que en ausencia de una Cámara de representación territorial real, como dice la Constitución, es decir, el Senado, bueno, tenemos la conferencia de presidentes, entre otras cosas, pero ¿cuál ha sido el papel de las comunidades, de los gobiernos de las comunidades autónomas en esa conferencia? Porque claro, lo que dice el presidente de Canarias dice dos cosas con las que no estoy de acuerdo. Tú acabas de decir una, eso de distinguir entre el PP canario y el PP español, bueno, eso no tiene ningún sentido, pero ni en Canarias ni en ningún lado, porque al final quien está en las instituciones, quien gobierna con el y quien pretende gobernar un día este país y quien le hace la oposición al gobierno de España es el PP. O sea, ahí no vale decir un poquito de PP o un muchito de PP, no, es el PP. Por tanto, primera contradicción. Y segunda, hombre, señor Clavijo, no me ponga usted de ejemplo el Consejo General del Poder Judicial, porque al final, si de verdad alguien cree que el pacto, en mi opinión, contra natura y burlando el parlamentarismo y la diversidad parlamentaria de este país que hicieron el PP y el PSOE en el Consejo General del Poder Judicial, si el señor Clavijo piensa que el acuerdo que se llevó a cabo entre los dos partidos ha solucionado el problema judicial en España y concretamente el problema del papel que juega en el Poder Judicial en España, el Consejo General del Poder Judicial, bueno, pues sus votantes decidirán y sabrán lo que quieren para Canarias, pero desde luego el ejemplo del Consejo General del Poder Judicial es muy desafortunado. Luego hay otro aspecto que tenemos que recordar, que no solo el PP y Vox están contra esta reforma de la ley de extranjería, que no olvidemos que se trata de organizar un reparto automático de los menores entre las comunidades autónomas, algo absolutamente obvio, elemental y que ayudaría a todas, porque no dependería de sus voluntades, sino que estarían obligadas, con la financiación correspondiente, a recibir a estas pocas decenas que les iban a tocar. No olvidemos, digo, que Junts también está en contra y el PNV pues aún se tiene que manifestar, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, estamos viendo la creciente pinza que está haciendo la derecha, la ultraderecha y Junts, y a veces el PNV, contra el gobierno,
para darnos cuenta de que se está generando una mayoría alternativa a la existente, a la de investidura, que dificulta este tipo de cosas. Y en medio, insisto, los 5.700 menores que tiene a Canarias absolutamente exhausta e injustamente, rehenes de todo esto. Sí, yo quería matizar una cosa. Bueno, primero, yo sí pienso que el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial es un buen ejemplo, aunque sea aislado, de que te puedes poner de acuerdo, y eso es importante, que creo que es lo que resaltaba el presidente Canales. Segundo, de acuerdo con Aroca, la conferencia de presidentes se supone que está para eso, pero si no consigues que está para eso, pues tendrás que adoptar otras medidas. En el tema de la ley también estoy de acuerdo que efectivamente hace falta, como dice Berna, pues una serie de circunstancias que son excusas, que no son excusas, pero tú también lo has dicho, es que claro que no hay una mayoría de legislatura progresista, no la hubo nunca, no la hubo desde el día 1. Entonces, ¿qué decir? No nos contemos las cosas de forma diferente, porque es obvio que tienes una mayoría que está en contra por las razones que sea, porque son de derecha, porque no les gustan los inmigrantes, que están en contra de esto. Pero es que esta es la legislatura que tienes. Y contarte otra cosa, yo creo que es un poco hacerte trampas al solitario. Pero quizá lo más relevante, lo que creo que estamos diciendo todos, tú no puedes convertir a una serie de menores que además ya han llegado en unas circunstancias tremendas, no los puedes convertir en rehenes de este rifirrafe político, y por lo menos puedes dar soluciones de emergencia o de urgencia. Decía Elisa, esta es la legislatura que tienes, una legislatura que en el caso del Gobierno central saben que está intentando recabar los apoyos no solo para la ley de extranjería, que ya nos contaba el otro día nuestra compañera Sara Selva, que tendrá que apoyarse, están intentando ya negociar, acercarse a Junts, después de que Junts se haya acercado con el PP. Todo es laberíntico. Ya ven, el Gobierno está intentando recabar apoyos para aprobar los presupuestos, porque los del año pasado no los llegó a presentar, fueron las elecciones catalanas. Los de este año de momento se van a prorrogar, aunque dice el Ejecutivo que espera sacarlos adelante a pesar de todo. Sería una señal de estabilidad en la legislatura que afianzaría ese mensaje que insiste en dar Pedro Sánchez cada vez que tiene el uso de la palabra, eso de que la legislatura va a aguantar hasta el final, hasta el año 2027. Y es algo que le reprocha el Partido Popular, que el Gobierno sea capaz de recabar los apoyos parlamentarios suficientes para sacar adelante las cuentas. ¿Qué pasa? Que esto contrasta con el ejercicio de realidad de las comunidades autónomas de las que estábamos hablando, porque a raíz de la inmigración, Vox fue el argumento que utilizó para salir de esos gobiernos, y tiene el Partido Popular en minoría en muchas comunidades. Hoy es un buen día para tomar el pulso del diagnóstico que hagan los presidentes, porque hoy muchos de ellos van a publicar, van a emitir sus mensajes de fin de año que mañana analizaremos. Pero de momento, Guillermo Lerma, buenos días. Hola de nuevo, Sastre. Ya nos hacías el recuento a las 8 de la mañana de cuál es la situación, y la verdad es que aquello que el PP le reprocha al Ejecutivo que no sea capaz de hacer es lo que el PP no va a tener más remedio que hacer en muchas de las comunidades que gobierna. Sí, tiene que lidiar Génova y las direcciones autonómicas de los partidos con esa contradicción. En total son 7 las comunidades autónomas que van a empezar 2025 estirando las cuentas del año anterior. Una es Cataluña, donde hay una situación similar a la del Gobierno central y ya espera cerrar un acuerdo con Esquerra en el inicio de este 2025, pero las otras 6, como decías, son comunidades gobernadas por el PP en minoría. La salida de Vox de esos ejecutivos ha dejado a Castilla y León, Aragón, Murcia, Extremadura o Comunidad Valenciana sin presupuestos. En Baleares la ultraderecha tampoco ha dado apoyo parlamentario y la presidenta Marga Proens ya tomó hace semanas la decisión de prorrogarlos, pero no en todos los territorios se da por agotada la negociación. En algunos sitios solo se busca ganar tiempo. Antes de la Dana, por ejemplo, el valenciano Carlos Mazón no tenía garantizado el apoyo a sus cuentas. Ahora apela a la gravedad de la situación para conseguir el respaldo de los de Abascal, que por ejemplo sí que han votado a favor de los presupuestos en ayuntamientos importantes como el de Valencia o Alicante. Los socialistas también se abren a apoyar esos presupuestos, pero lo condicionan todo a la dimisión del presidente de la Generalitat por la gestión que ha hecho de la catástrofe. La extremeña María Guardiola comenzó su mandato vetando la entrada de Vox en su gobierno y lo acaba reactivando la derogación de la ley de memoria histórica en un guiño claro para atraer a la ultraderecha, un guiño que hacía ayer también en su discurso el murciano Fernando López Miras. Apelar a ese espíritu de entendimiento y diálogo entre quienes piensan o defienden posiciones ideológicas diferentes es más necesario que nunca en un momento donde en la política gana más espacio lo partidista que el servicio público y la defensa del interés general.
los servidores mensajes públicos. Y llamamientos a la estabilidad que escucharemos a lo largo del día en los discursos de otros presidentes autonómicos que también se van a pronunciar. Por ahora en ningún territorio la falta de cuentas va a provocar de forma inminente la disolución de los parlamentos, aunque haya presidentes como Mañueco o Guardiola que sí que miran de reojo al calendario para ver en qué momento se aprieta ese botón del adelanto electoral. Gracias, Guille. Hasta luego. Pues esto es también señal, Berna, del tiempo. Es decir, ya no solo la inestabilidad o la dificultad para aprobar unas cuentas, que es la ley fundamental para cada gobierno año tras año, ejercicio tras ejercicio, sino el ejercicio de reprochar a los demás lo que a ti te pasa. Sí, es la era de las mayorías imposibles, ¿no? Imposibles a nivel nacional, ya lo hemos visto en el tema de la migración, e imposible a nivel de tantas comunidades, ¿no? Esto, que no es noticia en Europa, es decir, en numerosos países europeos y otros no europeos, se ven obligados a trabajar así en democracias proporcionales, no las mayoritarias como Reino Unido o Estados Unidos. Se ven obligados a trabajar así, pactando, cediendo, poniéndose de acuerdo. Tal vez Esquerra y PSC se ponen de acuerdo en algo que implique también acuerdo aquí en Madrid, etcétera. Eso es positivo. La novedad es que esto afecta por primera vez, creo, a retrocesos en derechos fundamentales, a retrocesos en la cultura política que ha caracterizado Europa y nuestro país desde hace décadas, ¿no? Es decir, con el avance de la ultraderecha, que viene capitaneado ya desde Estados Unidos y por el propio Elon Musk, nos estamos encontrando con que esta manera de tener que negociar incluye cuestiones como, por ejemplo, ese rechazo explícito a los inmigrantes, desde luego cuestiones de machismo, cuestiones LGTBI, es decir, de memoria, que debería ser básico, es decir, que hay parcelas que ya creíamos consensuadas, superadas, que forman parte de nuestras democracias, donde sin embargo se van a ver tajazos debido precisamente a esas necesidades de pacto y de negociación. Elisa. Sí, aparte del tema de la credibilidad y la coherencia, ¿no? De reprochar a los demás lo que te pasa a ti, que eso es un clásico también de nuestra clase política y en particular del PP en la oposición, la verdad es que la incapacidad para aprobar presupuestos en plazo empieza a ser casi, digamos, una regla general y no tanto la excepción como venía siendo, ¿no? Y eso habla mucho de la gobernabilidad de este país, la posibilidad de llegar a acuerdos además en base a lo que son los presupuestos, no a te cambio que me apruebe los presupuestos porque te doy las competencias en inmigración, cosas que dices, bueno, oiga, que esto va de presupuestos. Y también refleja, yo creo, algo que es importante, que de alguna forma se está relativizando obligaciones constitucionales como es la de aprobar unos presupuestos en plazo, además, porque los presupuestos al final es una herramienta, digamos, económica de primera magnitud y, por tanto, en ciertas ocasiones, puntualmente, las puedes prorrogar, pero que sistemáticamente la mitad de las comunidades o más de la mitad de las comunidades autónomas y el Estado tengan que prorrogar presupuestos porque no tienen mayorías, esto es algo que es una anomalía y que debe ponerse de relieve porque no es normal, ¿no? Pero que en el fondo lo que revela es que no hay esa capacidad de llegar a acuerdos, de gobernabilidad, que es un poco lo que estamos diciendo, bueno, lo que llevamos viendo a lo largo de los últimos años y no solo en el Estado, obviamente. Javier. Sí, decías tú, Sastre, que a la espera de lo que dicen en sus discursos de fin de año algunos presidentes de comunidades autónomas. ¿Os acordáis lo que dijeron el año pasado, no? Pues yo tampoco. Pues no. Pues yo tampoco, quiero decir. Pero claro, se veía parecido, ¿a que sí? Sí, pero quiero decir con esto que la banalidad la banalización de la política nos impregna tanto que a veces le damos importancia a cosas que no la tienen. Yo estoy de acuerdo en algo que acabo de oír. Evidentemente lo ideal sería en una democracia pues bien armada, pues que los presupuestos se aprobasen con las mayorías y los consensos necesarios, porque evidentemente gobernar con unos buenos presupuestos es bueno para determinadas políticas, yo lo acaba de decir Berna también, pero bueno, tenemos que acostumbrarnos que esto no es así porque el pueblo cuando vota, pues vota un reparto de voluntades que luego pues no conciertan entre ellos en los parlamentos. La política es posible también sin presupuestos. De hecho, hay algunas comunidades autónomas, en este caso presididas por el Partido Popular, que llevan sin presupuesto varias legislaturas. Aquí el problema es la incoherencia. La incoherencia, o sea, ¿cómo el PP puede criticar que en el gobierno de España no haya presupuesto cuando en sus gobiernos tampoco lo hay? O sea, es que eso es lo que deja un poco atónito y que al final
incluso inutiliza esas reflexiones que hacemos algunos de que es mejor con presupuesto que sin presupuesto. Porque dice, bueno, mire ustedes, claro, yo voy a criticar al gobierno de España porque es incapaz de concertar voluntades para que haya un presupuesto. Vale, de acuerdo, lo criticamos. Hombre, pero no se calle luego usted con lo que está pasando en sus comunidades autónomas, en donde están secuestradas determinadas políticas porque no hay presupuesto. Y dicho esto, lo más grave de todo, aunque clásicamente, incluso yo recuerdo cuando yo estudiaba en la facultad, siempre nos decía, la ley más importante de cualquier gobierno es la ley presupuestaria. A ti también te lo dirían, Elisa. Nos lo decían a todos, ¿no? Siempre. Y la ley de acompañamiento, que eso es una guasa también que tenemos los que nos hemos dedicado al mundo del derecho. Bueno, todo eso está bien, pero el verdadero problema que hay ahora mismo en los ámbitos territoriales determinados, en este caso las comunidades europeas, las comunidades autónomas, es como el PP está asumiendo ya, o está pasando en Andalucía, que ya Vox no es determinante, al menos en la mayoría de las cosas. Es que en la derecha está asumiendo el discurso de la extrema derecha en la mayoría de las cosas, en memoria histórica, en igualdad entre los hombres y las mujeres, en violencia, en todos los aspectos simbólicos que afectan a la democracia, etcétera, etcétera. Lo vemos cotidianamente, ya son indistinguibles. O sea, cuesta trabajo pensar cuando uno escucha una noticia si esa noticia, el protagonista es el PP o es la extrema derecha, porque es que está ocurriendo, y eso sí que es grave, que se esté naturalizando al nivel de la comunicación, en este caso, el que el PP está haciendo realmente, donde tiene poder, políticas de extrema derecha. Eso a mí es lo que verdaderamente me preocupa, y además que deseablemente haya presupuesto, pero primero eso, el que el PP esté naturalizando la utilización y la práctica de políticas programáticas de la extrema derecha. Breve, Elisa, que quiero cambiar de asunto. Sí, no, yo básicamente creo que es que no se debe y no se puede gobernar sin presupuestos de forma ordinaria, porque hay un montón de cosas que tienen que ir en la ley de presupuestos, y si no los tienes que meter de mala manera a través de otras fórmulas que no son precisamente, digamos, deseables desde un punto de vista de seguridad jurídica y de constitucionalidad. Simplemente quería decir eso, y que por supuesto esto se lleva normalizando muchos años a nivel de comunidad autónoma y a nivel de ayuntamientos, donde no sabéis la cantidad de ayuntamientos que no aprueban presupuestos de forma, digamos, periódica o anual. Decía Javier, yo es que en clase escuché mucho esa frase de que la ley más importante era, bueno, los que no hemos estudiado la carrera de Derecho también hemos escuchado siempre, bastaba con asomarse hace tiempo a las crónicas políticas, había dos frases. Una era que la ley más importante de cada gobierno eran los presupuestos, y la otra era que las elecciones se ganaban por el centro. Bueno, quizá ha llovido bastante desde aquí. Siempre, como me gusta el fútbol, como me gusta mucho el fútbol, y lo sabéis, a mí yo creo que los partidos se ganan siempre si tienes un buen extremo izquierda. Bueno, dejadme en los minutos que me quedan del abierto todavía apuntar una cosa política más que va a ser, yo creo que va a estar en el panorama de la actualidad de este 2025, y es que, aprovechando el 50 aniversario, se cumplen los 50 años de la muerte de Franco, de la llegada de la democracia en este país, el gobierno ha pensado una campaña de actos que Isabel Díaz Ayuso, al minuto 1, en cuanto lo presentó el gobierno, tradujo como una llamada casi al espíritu del 36. Bueno, en fin. En estos actos, el primero de ellos va a ser el día 8 de enero. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. El gobierno ya ha invitado al Partido Popular para que participe en el primero de estos actos. Insisto, que está encardinado dentro de un año pensado en los 50 años de la llegada de la democracia, de la muerte del dictador. Pero el Partido Popular ya ha dicho que a ese primer acto no va a acudir. Sí, el PP no está de acuerdo ni con el fondo ni con la forma. Dicen que los actos no cuentan con su beneplácito, y así se lo ha trasladado al gobierno. El Ejecutivo, como decías, va a celebrar a lo largo del año que viene un centenar de actos para conmemorar pues esos 50 años de la muerte de Franco y la llegada de la democracia, que se cumplen ahora en 2025, y la idea es arrancar con el primero ya la semana que viene, el 8 de enero. Pero sostiene el PP que entonces Franco aún estaba vivo. Cualquiera recordará que Franco murió en la cama un 20N de 1975. No sé qué se celebra el 8 de enero del 2025. Supongo que la flebitis que padecía el dictador. El comodín de Franco es fruto de la desesperación en la que vive instalado el gobierno de España. Insiste Miguel Tellado, el portavoz del PP, en esa idea que ha repetido el Partido Popular en otras ocasiones, que el gobierno necesita a Franco y que lo saca cuando le resulta más conveniente. Ahora, según el PP, el objetivo del gobierno con estos actos es desviar el foco y tapar la atención de los casos judiciales. El director de gabinete del presidente ha hablado por teléfono con el equipo de Feijóo sobre esto, pero en el PP entienden que la llamada no busca ningún tipo de consenso y dicen que la intención del presidente es personal y partidista.
realista y no simbólica. Reconoce el Partido Popular además que la llamada, aunque cordial, para lo que ha servido es para constatar una vez más las diferencias entre ambos. Sara, gracias. Hasta luego, gracias. El año nos dirá, Aroca, qué uso político, si es que lo hace, piensa hacer el gobierno, si lo acaba utilizando políticamente desde un punto de vista partidista de esto. Pero en un momento en el que, y ahora que se están publicando tantísimos análisis del punto en el que estamos, de qué puede pasar en el 25, del balance del 24, podríamos estar de acuerdo en que la democracia en el mundo no va precisamente a mejor o no atraviesa uno de sus mejores momentos. Reivindicar la democracia en este país, pues no parecería que aproximarse a este principio, que debería ser un principio básico, tuviera que ser también un motivo más de controversia. Bueno, porque hay un fondo, un trasunto ideológico importante. El Partido Popular, que es heredero de una determinada derecha en España, nunca se ha desprendido del resto que le queda del cordón umbilical con su pasado, ¿no? Y bueno, yo creo que sí es una buena ocasión para celebrar el fin de, aunque sea por muerte natural, algo que debería de avergonzarnos a los demócratas de este país, de la dictadura, ¿no? La dictadura que además no fue una dictadura normal y corriente, fue una dictadura que a veces no lo recordamos fruto de un golpe de Estado cívico-militar en el 36 contra la legalidad constitucional y republicana. O sea, que no fue una cosa que vi usted, ¿no? Que ha caído de pronto un meteorito y dentro del meteorito venía a caballo el general Franco. No, fue un golpe concienzudo. Bueno, yo creo que sí, que es bueno. Ahora, ¿que nos vamos a echar las culpas? Pues sí, no está mal también que dentro de estas celebraciones hagamos autocríticas, ¿no? Desde luego el PP debería hacer autocrítica de cuál ha sido su comportamiento en todos estos años y cómo no ha atacado ni siquiera los aspectos simbólicos de aquel periodo desgraciado para la historia de España, ¿no? Pero el PSOE también. El PSOE ha tenido mayorías absolutas y ha tenido que llegar este gobierno, como dicen los varones de la nobleza socialista, de desarrapados, para por fin sacar al dictador de su tumba de cuelgamuros, o por ejemplo al general Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena. O sea, los aspectos simbólicos han persistido en este país a lo largo de estos 50 años. Por tanto, yo espero también que se haga un poco de autocrítica. O sea, cómo hemos permitido que incluso hoy día en la cultura de pie de calle, en la cultura juvenil, no haya un rechazo absoluto a tantísimas décadas de dictadura con tanta represión en todos los aspectos, y lo que ha supuesto de atraso, porque ha supuesto un verdadero atraso. Antes hablaba de la exposición de los hermanos Machado, el que quiera que la vea para que lo compruebe, el retraso que ha supuesto para este país todos los años de dictadura. Berna. Bueno, supongo que tu petición tan digna, Aroca, es retórica, porque no veo al PP haciendo esa autocrítica que justamente pides, ¿no? He incluido al PSOE también, a los dos. Ah, vale. Sí, lo triste es que vayamos a este año y a esta conmemoración divididos, ¿no? O sea, parece increíble que en un país democrático europeo, 50 años después de la muerte del dictador, estemos divididos, y más increíble aún que el Partido Popular le siga incomodando la figura de Franco y de la dictadura, ¿no? Todos somos conscientes de qué pasa. Hay una ultraderecha que lleva muchos años, esa sí que no es nueva, revisando la historia, culpando a los republicanos de lo que ocurrió y haciendo una equidistancia de facto que se ha colado en el relato histórico, y esto es lo que es muy penoso. Con un diputado que el otro día dijo en el Congreso de los Diputados, esto también ha pasado este año, que aquello no fue el franquismo no fue una dictadura, sino fue una etapa de reconciliación. Eso se ha dicho este 2024 en el Congreso. Elisa, cierro contigo. Sí, no, a mí sí me llama la atención que celebremos un hecho biológico, como se decía entonces, porque claro, yo que soy lo suficientemente mayor como para acordarme también de las colas que hubo delante de la Capilla Ardiente de Franco, que desfiló muchísima gente por ahí, y me imagino que también alguna persona cercana, digamos, a los que ahora quieren conmemorar esto. Y no lo digo en mal plan, lo digo porque sencillamente había un montón de gente entonces, y por eso este señor se murió en la cama, porque había mucha gente que desfiló por la Capilla Ardiente y que qué va a pasar y tal. Por tanto, no es cierto que la democracia llegará con la muerte de Franco. Llegó más tarde y eso sí que hay que reivindicarlo, por acuerdo, por esfuerzo de mucha gente. Desde luego, Franco se murió en su cama, pero luego sí que hubo un esfuerzo, y yo me acuerdo porque estaba viva, era pequeña, pero me acuerdo, porque aquello saliera bien en un
entorno muy complicado, muy complicado. Y creo que eso sí que habría que reivindicarlo porque fue lo importante, no que el dictador se muriera en la cama, que con perdón, como dice Aroca, hombre, esto no es para tirar cohetes. Y lo que me parece más importante de todo lo que habéis dicho es que las generaciones más jóvenes no tienen ni idea de lo que pasó en la dictadura y ni siquiera de lo que pasó en la transición. Y creo que eso es muy importante porque si se nos olvida la historia, luego nos podemos encontrar con que la gente diga, pues sí, con Franco era estupendo, si Franco era un señor fenomenal. Y esto es también resultado de una cierta incuria por explicar lo que fue la dictadura y también lo que fueron los primeros años de la transición, que no fueron fáciles. Y con eso, si queréis, termino, quizás no con tanta armonía como otras veces, pero creo que es importante también recordar estas cosas porque, como digo, yo estaba en el colegio, pero yo me acuerdo perfectamente de, aparte de la alegría, porque nos dijeron, no hay que ir al colegio porque se ha muerto Franco y nos pusimos contentísimos, pero sí me acuerdo de ver por la tele la cantidad de gente que pasó por delante de la Capilla Ardiente y eso a lo mejor explica algunas cosas y algunas malas conciencias, entre comillas. Venís aún navideños, Sergio Castro, Pepe Hombre, Rubio, es que no ha días. acabado. Sí, escucho Brenda Lee y se me ponen los vellos. Hombre, Brenda Lee. Brenda Lee, madre mía. Maravillosa. Bueno, vosotros diréis, porque a partir de las 10 tendremos un programa que seguir haciendo. Tenemos que seguir haciendo un programa, seguramente en esta época, al lado de cualquier árbol de Navidad, que es lo que nos propone, lo que nos evoca Brenda Lee, hay un cuñado. Un cuñado que va a saber más que tú, que aquello que le vas a contar, que crees que es excepcional, él ya lo vivió. Pero el origen, ¿dónde está? ¿Cuándo empezamos a llamar los cuñados? ¿Quiénes son los cuñados? ¿Quién descubrió los cuñados? Todos somos un poco cuñados. Claro, todos somos siempre el cuñado de alguien. ¿En qué momento el cuñado vino a sustituir a la suegra como elemento de provocar alguna discordia? Bueno, pues lo vamos a tratar con Emanuel Rodríguez, autor del libro El efecto clase media, y por supuesto con Nacho Carretero, que tiene algo de cuñado, lógicamente, y con Aitana Castaño. ¿Que no tiene nada de cuñada? Tendrá algo de cuñada. Vale. Bueno, mis experiencias, alguien que a los que están en esta mesa, algunos... Yo creo que sí. Conocen. A ver si a Berna le suena. Sí, a Berna le suena. En mis experiencias, Chema Rodríguez viene acompañado hoy de Rosy Rodríguez, secretaria de redacción del diario El País durante casi 42 años. Hombre, la gran Rosy. Es nuestra mis experiencia. Y después nos vamos a meter en el jardín con Eduardo Barba. Razones para tener una planta cerca. Tener planta cerca es bueno para la salud mental, para la física. Por ejemplo, tú, Sastre, cuando estás en Valencia y te das un paseo por los Naranjos, eso realmente estar entre plantas, entre árboles, mentalmente no te purifica y físicamente te sientes mejor. Pepe, no lo hago a diario. No lo haces a diario, pero de vez en cuando. Pero de vez en cuando viene bien. Pero también cuidar plantas. Hay hospitales como uno en Manchester donde a los enfermos le dan la posibilidad de cuidar un jardín que hay dentro del hospital, porque cuidar plantas ayuda también a la salud física y mental. Bueno, pues la importancia de tener planta cerca y también la importancia, por favor, que llamen ya al 900-100-800, porque Eduardo Barba vive de vuestras consultas, ¿vale? 900, y nosotros también, 900-100-800. Llamen para consultar cualquier asunto que tengan que ver con jardinería, planta, cuidado de plantas. Una planta rebelde, un naranjo que no da jazmín a su hora, bueno, al azar a su hora. 900-100-800, el teléfono para preguntarle a Barba. Muy bien, pues nada, acabaremos el programa con Martín Bianchi, como todos los martes. Vamos a hacer algo que viene al caso. Él va a rememorar las 12 noticias principales que dieron la campanada a lo largo de 2024. Que fueron... No habrá las sido elecciones fácil, difíciles. claro, no habrá sido fácil la elección, supongo yo. Bueno, pues luego lo escucharemos. Chicos, gracias. Hasta luego. Y Elisa de la Nuez, Berna González Harburg, Javier Aroca, que tengáis una feliz entrada de año, que vaya muy bien la Nochevieja, sin ningún incidente, al revés, con muchas alegrías. Feliz año nuevo a todos. Feliz año. Muchas gracias. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.